hablamos de diabetes y tratamiento con insulina. Hemos invitado a una especialista, la doctora Lucrecia Baldata, médica diabetóloga, integrante del Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular. Doctora, gracias por venir. Buen día, buen mediodía para todos. Doctora, uno tiene la idea, ¿no?, por allí de que la diabetes, ya cuando hay que tratarla con insulina, es porque está muy avanzada. ¿Es así o forma parte del mito popular? En algunos casos es así, en otros no. Es muy bueno que me hayas preguntado esto, Anina, porque no siempre la utilización de insulina quiere decir que el paciente esté muy mal, sino que la insulina se va a colocar para un beneficio para el paciente. Hay pacientes que se niegan totalmente al uso de la insulina diciendo no, porque esto quiere decir que yo ya estoy mal y en realidad no es así. En realidad quiere decir que la enfermedad avanzó de tal manera que ya comprimidos no hacen efecto, entonces necesitamos un reemplazo de insulina. Y ya cuando el paciente con diabetes empieza a utilizar insulina, ¿la tiene que utilizar siempre o puede dejarla? Vanina, depende. Hay algunos casos, hay casos muy puntuales en donde los pacientes necesitan usar insulinas por periodos determinados. Por ejemplo, hay pacientes que por una enfermedad secundaria necesitan el uso de corticoides, que es muy común de escuchar, y en esos casos suele haber un aumento de las glucemias. En esos casos particulares necesitamos que el paciente sea tratado con insulina, pero durante un tiempo. Quizás pasado el tratamiento se puede sacar insulina y poner algún otro tipo de tratamiento o opción terapéutica. ¿Sí? ¿Hay diferentes tipos de insulina? Sí, hay muchos tipos de insulinas. Hoy en día tenemos una gran variedad de insulinas, por suerte. Tenemos insulinas que algunas duran 24 horas, otras duran 12 horas. Tenemos insulinas que nosotros llamamos ultra rápidas porque actúan a los 10 minutos de que se coloca el paciente, que se aplica al paciente la insulina, y eso nos da hoy una mejor calidad de vida para el paciente, que en otros momentos no se tenía en cuenta. Por supuesto que se necesitan recaudos y el paciente tiene que seguir con sus cuidados, pero mejora mucho la calidad de vida del paciente. Este tipo de insulinas que yo te cuento, que colocándose una sola vez al día, tiene un efecto de 24 horas algunas insulinas. Entonces, el paciente ya lo toma de otra manera, porque vos pensás también que hay un temor, hay un rechazo al uso de insulina. Entonces, cuando proponemos o hacemos un planteo y un acuerdo con el paciente, decir, bueno, podemos comenzar un tratamiento con esto que es más posible, es más práctico, se coloca una vez en el desayuno y te olvidas el resto del día. Entonces, eso sí es muy bueno, el paciente lo acepta. Lo acepta más. Después se van haciendo modificaciones y viendo el tipo de control que tiene el paciente con este tratamiento, ¿no es cierto? Ahora, ¿siempre se inyecta la insulina? Sí, desgraciadamente es la única vía de administración. No hay vía oral. No. Mira, se hicieron muchos estudios. El tema es que uno siempre piensa, ¿por qué si vienen tantos medicamentos vía oral, por qué no una insulina vía oral? El tema es que, para que una insulina pueda ser vía oral debe atravesar, en primer lugar, el contenido gástrico del estómago, llegar a la parte intestinal, en donde hay mucha flora bacteriana, y todas se han hecho, de hecho, muchos estudios para ver la posibilidad, y no ha sido beneficioso, no resultó beneficioso. Incluso hace un tiempo se lanzó una insulina inhalada. Inhalada. Ajá. Es como un dispositivo que iba por vía respiratoria. Como la persona que tiene asma, por ejemplo. Exacto. Sí, y se retiró del mercado porque no había una seguridad a largo plazo cuáles eran los efectos que causaba. Bien. Sí. ¿Y en los niños también se utiliza insulina? Sí. Los niños siempre se utiliza insulina, porque los niños desarrollan la diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil o la diabetes insulino dependiente que siempre se escuchó hablar. Sí. Y en ellos el problema está en su páncreas, en donde el páncreas no tiene insulina.
nada de insulina. Entonces, el paciente va a necesitar siempre insulina para toda su vida, desgraciadamente, ¿no? En este caso sí. En este caso sí, en el caso de los niños sí. Hay muchas opciones hoy en día, por suerte la ciencia avanza un montón y hay muchísimas opciones que no viene el caso a hablarlas ahora, pero como para que sepamos que hay un futuro favorable y muy beneficioso para ellos. Pero hoy en día sí, los pacientes con diabetes tipo 1, los niñitos, siempre necesitan insulina, siempre no tienen otro tratamiento. De hecho, el avance que usted nos decía, insulinas de larga duración, que el paciente las inyecta a lo mejor a la mañana, es una opción. Y ya puede seguir con su vida normal, ¿no? Sí, en el caso de los pacientes, son casos puntuales. Hay pacientes, por ejemplo, hay pacientes con diabetes tipo 2, que nosotros llamamos, hay una gran diferencia entre un paciente con diabetes tipo 1 y un paciente con diabetes tipo 2. El tipo 1 es el niñito que yo te digo, que debuta con sus glucemias muy altas, que viene con mucha pérdida de peso, y que eso habla de que su páncreas caducó, o sea, no tiene insulina, entonces necesitamos darle un aporte exógeno desde afuera. Y otro caso es el paciente con diabetes tipo 2, que a lo largo del tiempo su páncreas fue gradualmente perdiendo la función y la capacidad secretora de insulina, y en donde en ese caso va a necesitar, después de mucho tratamiento, después de probar con plan alimentario, con actividad física, con medicación bioral, después de varios años que lleva esto, llega un punto en el que necesitan algo de insulina. En esos casos sí, estas insulinas que hablábamos que duran 24 horas, esto sí tiene muy buen efecto, pero en los niñitos necesitan muchas veces más de una aplicación. Bien. Doctora Lucrecia Baldata, miembro del Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular, ¿dónde la puede ubicar la gente? Le vamos a pedir dirección, teléfono y algún mail de contacto, ¿puede ser? Sí, nosotros estamos en el Centro Privado Cardiovascular, que está en la calle Cabrera, en 1515. Te cuento, Vanina, que yo trabajo muy directamente con una nutricionista, que es la que por ahí, con muchos pacientes crónicos que vemos hace muy seguido, hablamos conjuntamente, los tratamos en equipo para ver cómo va el plan alimentario, cómo va el tratamiento, dónde está la falla, qué está pasando. Entonces eso también nos ayuda para el paciente y para nosotros. La nutrición en el paciente diabético que se trata con insulina, después de la pausa vamos a estar dialogando con la nutricionista. Bien. ¿Nos quiere dejar algún mail de contacto? El mail de contacto es lucrebaldata@hotmail, y el número de teléfono del Centro Cardiovascular es 464-1142. Muy bien, perfecto. Y Baldata va con B corta. B corta y 2T. Y 2T. Muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctora.